Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Yo le invito, vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios. En el capítulo número 5, vamos a leer el versículo número 18. Abra la Biblia para que leamos las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oremos. Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, adoramos, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. Nos rendimos ante ti, pues reconocemos que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador, eres nuestro Consolador, nuestro Ayudador, el que extendió su mano para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, para darnos promesas eternas que son dignas de confianza. Dios, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos y congregados en esta casa de oración, Señor. Toma esta palabra, Espíritu Santo de Dios, tú la inspiraste, tú hablas a través de ella, ministra cada mente, cada corazón, la vida de cada persona aquí presente. Dios, y cumple todo buen propósito, restaurando, renovando, sanando, libertando, salvando las almas perdidas y trayendo toda bendición del cielo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a compartir en esta mañana el tema la llenura con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que cada hijo de Dios es mandado a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo muchas veces ha sido confundida con el bautismo, porque muchas veces se toma el capítulo 2 del libro de los Hechos y encontramos que el día en que el Espíritu Santo de Dios fue derramado allí sobre los que esperaban la promesa de Cristo, los llenó a todos, pero también fueron bautizados. Pero quiero decirle a usted en esta mañana que no todas las veces ocurre lo mismo con relación a esta parte o a este tema. Las cosas varían grandemente. Hay experiencias personales que se viven emocionalmente hablando con relación a el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a mirar este tema en esta mañana. Aunque los que estaban en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados, la Biblia nos muestra a nosotros y nos enseña que antes de ese día hubieron muchas personas que fueron llenas del Espíritu Santo de Dios. O sea, no tenemos que esperar a que tiene que cumplirse el bautismo para que ocurra la llenura. No. Porque las Escrituras nos muestran claramente que la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo no sigue un modelo específico o una circunstancia particular que tiene que darse para ser lleno. No. Hay diferentes clases
de manifestaciones con relación a esto. Y vamos a mirar a la luz de las Escrituras entonces. El Espíritu Santo ha sido dado para que more en cada creyente, para que de una forma permanente esté en la vida de todo seguidor de Jesucristo. Alabado sea el Señor para siempre. El texto de Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dios manda a que el creyente sea lleno de su Espíritu. Bendito sea el Señor para siempre. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, tome nota, versículo 15, dice la Escritura: y precisamente se está hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. El ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Verso 13. Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y el verso 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire lo que la Biblia revela. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Estando todavía en el vientre, fue lleno. Alabado sea el Señor para siempre. Es lo que la Biblia nos enseña. O sea que desde antes del día de Pentecostés ya se estaba dando la... Claro que sí, hermano. O sea, no tenemos que entrar entonces a considerar que la llenura del Espíritu se iba a dar a partir del momento en que fuera manifestado en el día de Pentecostés. No, mucho antes. El verso 41 de este mismo capítulo de Lucas dice: y en aquellos días, o aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor para siempre. María fue a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Era el niño que tenía en su vientre, el que ya leímos que había sido lleno del Espíritu. Pero aquí, ella, Elizabeth, cuando María la va a visitar y la saluda, dice la Escritura que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz del saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor.
Y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe por qué comenzó a proclamar eso? Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de ella y la había llenado. Alabado sea el Señor. ¿Y para qué sirve esa llenura? Para proclamar con valentía y con libertad el nombre de Dios, su grandeza, su majestad, su señorío, sus obras. No es para otra cosa. Tú sigues leyendo ahí, está registrado todo lo que esa mujer dijo. Entre ellos, entre sus palabras, había una profecía. Bendito sea el Señor para siempre. Nadie que no tenga la llenura del Espíritu Santo puede proclamar esto. No. Se necesita. El verso 67 del mismo capítulo 1 de Lucas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Mira, ahí está. Para profetizar se necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La profecía de Zacarías ahí está registrada. ¿Y cuándo la dio? En el momento en que el Espíritu lo llenó. Porque entonces lo que se diga viene de parte de Dios. No van a ser cosas que la gente quiere decir. Si usted quiere la lee. Lean la profecía, ahí está registrada del verso 68 al 80. En el capítulo 4 de Lucas, el verso 1, dice la Escritura que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, vino del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Significa esto que cuando Jesús fue bautizado en el Bajo Jordán, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él regresa, la llenura estaba en Él. Y fue el Espíritu el que lo guió y lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? Para ser tentado por el diablo. Pero la Biblia dice que Jesús, allí en el desierto, duró 40 días y 40 noches ayunando. Es que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu sea el que nos guíe. Nos guíe. No nuestro propio parecer, no los sentimientos, no las emociones, no el parecer del hombre. Tiene que ser su espíritu. Alabado sea el Señor para siempre. En el capítulo 2 del libro de los Hechos,
el versículo 4. La Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que hace que se manifieste el don de lengua en la vida de un creyente? La llenura del Espíritu, no otra cosa. Si yo comienzo a hablar en lenguas y las lenguas son de Dios, es porque el Espíritu está presente, porque el Espíritu ha llenado esa vasija. Porque si no, no viene de parte de Dios entonces. Alabado sea el Señor para siempre. Y las lenguas son un don del Espíritu. Y son cosas que no se aprenden. Son cosas que Él las manifiesta en el creyente de una forma espontánea. Son cosas que tú no aprendiste. Aquí nos enviaron una invitación para un evento que trajeron aquí. Aquí enviaron la carta porque trajeron una profeta del exterior. Y esa profeta en esos días que estuvo iba a dictar unas conferencias sobre la obra del Espíritu, y en la carta decía, y les va a enseñar cómo es que se hablan en lengua. Oye, ¿eso se enseña? ¿Los profetas están puestos para enseñar a hablar en lengua? Creo que no. Cuando yo leí esta carta dije, esta gente están equivocados. La función del profeta no es enseñarle a hablar lengua a la gente. ¿Quién dijo eso? Eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. La función del profeta es otra. Dije, de aquí no va ninguno para allá. Bendito sea el Señor para siempre. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, el verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a vosotros, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire quién está hablando aquí. El apóstol de Jesús, que lo había negado. El mismo que cuando lo apresaron, estando en el lugar donde Cristo fue llevado, y fue señalado por algunos de los que estaban ahí, lo negó y dijo, no lo conozco. ¿Y usted sabe por qué lo hizo? Porque sintió temor y miedo de que le fuera a pasar algo. Pero aquí, este mismo hombre está hablando a las autoridades, está hablando a los sacerdotes, las autoridades eclesiásticas, pero también a las autoridades civiles, sin temor alguno, sin miedo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios le da valentía al creyente para que proclame la verdad de Cristo sin temor alguno. Alabado sea el Señor. Así la gente se oponga, así la gente no quiere escucharlo, se seguirá proclamando y predicando esta palabra, porque Dios ha llenado de su Espíritu hombres y mujeres en esta tierra para que lo hagan. Pedro no tuvo temor porque estaba lleno
del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. En el verso 31 de este mismo capítulo, estaban reunidos los creyentes que se habían convertido, y en esa reunión estaban orando al Señor. Estaban diciendo: Señor, mira las amenazas que hay en contra de tus siervos. Concédele a tus siervos denuedo para que hablen tu palabra sin temor. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en el verso 31 que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué necesitamos? La llenura. Es eso lo que necesitamos. Y quizás usted hubiera dicho muchas veces: bueno, pero ¿y por qué no ocurre esto? ¿Por qué cuando nos reunimos a hacer una oración no pasa nada, no hay nada que tiemble? Pero mira la oración que estaban haciendo y mira lo que estaban pidiendo. Nos reunimos en la mayoría de los casos. Nuestra oración siempre está enmarcada dentro de nuestras necesidades personales. Pero no nos detenemos a mirar la necesidad que hay de Dios en nuestro entorno. Y para reunirnos como un solo pueblo y decir: bueno, Dios, lo que necesitamos es tu ayuda, tu respaldo. Lo que necesitamos es que pongas denuedo en nuestra boca, que pongas palabras de ciencia, de sabiduría y de convicción, para que podamos llevar tu mensaje. Pero también que ese mensaje esté acompañado por las señales, milagros y prodigios que solo tú puedes hacer en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El día que la iglesia entienda que tiene que tener unidad en este mismo sentido, entonces muchas cosas sobrenaturales van a ocurrir. No solamente podrá temblar el lugar, muchas cosas ocurrirán. Ahí estuve viendo un mensaje que publicaron. Me pareció interesante lo que vi, lo que escuché. Un joven que se levantó en un bus a predicar el evangelio. Y un hombre le dijo que se callara la boca y que se sentara, que dejara de estar hablando cosas. Y el joven le dio temor y cerró la boca. Pero dice ahí el mensaje que el Espíritu lo movió a que lo volviera a hacer y se paró y comenzó nuevamente a predicar. Y fue el mismo hombre el que le dijo: se calla la boca y se sienta. Y él lo volvió a hacer por temor. Pero la tercera vez el Espíritu lo movió y se volvió a parar y comenzó a predicar de Cristo. Y cuando ese hombre se paró y le dijo: se calla la boca y deje de estar hablando cosas, el niño que llevaba a su lado le dijo: papi, no le digas eso, porque lo que él está diciendo viene de parte de Dios. Y el hombre cayó de rodillas llorando. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe por qué lloraba? Porque el niño que él llevaba y que era su propio hijo era mudo y había hablado. Dios había hecho un milagro sorprendente en esa hora. Bendito sea el Señor. Pero se necesitan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para que prediquen y proclamen esta verdad, y Dios haga las señales, los milagros y los prodigios que se necesitan para que la gente vea y crea. Pero la iglesia no puede gozar de este poder porque la iglesia se ha encerrado entre cuatro paredes a discutir entre ellos mismos y a criticarse los unos a los otros.
Mientras que la obra de Dios no se hace ni se lleva a cabo, porque no hay gente dispuesta para hacerlo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué diremos el día que tengamos que comparecer ante la presencia del Señor? Y nos llame a pedirnos cuenta por las personas que puso delante de nosotros para que le predicáramos esta palabra y no lo hicimos. ¿Qué pasará? Te habrás preguntado. Le dirás a Dios ese día: Señor, ella era una persona muy ocupada, yo no tenía tiempo, yo tenía que trabajar, yo tenía que cuidar a mi familia, yo tenía que sostenerlos. Yo no sé si le irás a decir eso, pero eres responsable ante Dios lo mismo que lo soy yo. Y tú sabes que es así. Bendito sea el Señor para siempre. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, encontramos al primer mártir cristiano. Y la Biblia dice que este hombre predicaba con denuedo la palabra de Dios. Y mientras la gente escuchaba el mensaje, ¿sabes qué hacía? Se indignaban, se llenaban de ira y de enojo contra él porque no querían escuchar ese mensaje. Pero Esteban seguía predicando y les decía: duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Verso 51 del capítulo 7. Vosotros siempre resistid al Espíritu como vuestros padres, así también vosotros. Hay tanta gente que resiste al Espíritu de Dios, que sabe que lo que se le está hablando es la verdad y que viene de parte de Dios, pero lo rechazan, lo resisten, se oponen. Pero Esteban no se quedó callado, siguió predicando y les dijo: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Mientras escuchaban estas cosas, el verso 54 dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El verso 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces se taparon los oídos y arremetieron contra él y lo cogieron y lo forzaron y lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Y sabe qué hicieron con él? Lo mataron, lo apedrearon y pusieron sus vestidos a los pies de un hombre llamado Saulo, que era el encargado de esto. Y Esteban, ¿por qué no se fue corriendo? Porque estaba lleno del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu está dispuesta a entregar su vida por causa del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. No le tiene temor a la muerte, no le tiene temor a nada. Estaba lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu me da a mí la posibilidad de que yo pueda ver lo sobrenatural. Estaba predicando en un lugar público y vio cuando los cielos se abrieron. Contempló la majestad de Dios en su trono sentado. Pero lo más asombroso y sorprendente es que se nos revela que vio a Jesucristo el Salvador a la diestra de Dios, sentado en la majestad de las alturas. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso cuando comenzaron a golpearlo y a apedrearlo, Esteban se
seguía contemplando la gloria inefable del Dios Altísimo. Alabado sea el Señor para siempre. Se necesita la llenura del Espíritu. Claro que se necesita. Capítulo 9 de Hechos, verso 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor para siempre. Capítulo 11 de Hechos, verso 24. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, donde se estableció el primer centro misionero de ese tiempo. Bernabé fue enviado. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y dice la Escritura en el verso 24 que Esteban era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Escucha. Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y la gente se convertía. Muchos fueron agregados. Se necesita la llenura del Espíritu Santo. Se necesita. Bendito sea el Señor para siempre. Capítulo 13. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues aquí la mano de el Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol. Mire lo que pasa aquí. Discernimiento espiritual activado a un 100%. ¿De dónde viene eso? De la llenura del Espíritu Santo en la vida de la persona. Pudo mirar lo que había en este hombre y las intenciones que tenía. Estorbaba mientras Pablo predicaba a una persona. ¿Y fue respaldado por Dios en su palabra? Claro que sí. Quedó ciego, hermano. Y la Biblia dice que cuando este hombre al que Pablo estaba compartiendo vio que esto había ocurrido, hermano, creyó en el Señor. Creyó. Esto es lo que necesitamos nosotros en el tiempo presente en que estamos, no es otra cosa. A nivel personal, la gente anhela mucho los púlpitos para predicar, pero el mensaje más eficaz y efectivo es el mensaje personal que se le da a una persona cuando se le habla de Cristo. Y está prometido por Dios en su palabra que las señales acompañarán a la proclamación y predicación de ese mensaje, sobre todo de aquellas personas que han sido llenas del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo. ¿Y de qué más? Del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los discípulos de Cristo estaban llenos. O sea que esto no es para uno y para otros no, es para todos. La llenura es para todos. Todos los discípulos
No solamente el gozo, sino que el Espíritu estaba en ellos. Entonces, si encontramos por las Escrituras que desde nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta un bebé que todavía no había nacido fue lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasa entonces con la iglesia en este tiempo? ¿Qué pasa con el creyente? Recuérdalo siempre y tenlo presente. La llenura del Espíritu Santo es simplemente el Espíritu de Dios morando en la vida de la persona de una forma plena y tomando control de cada una de las áreas de su vida. Eso es la llenura, que tiene que estar acompañado de una experiencia. No todas las veces se tiene que dar, ni en todo se da de la misma manera, pero todos tienen que ser llenos. Hay momentos en que nosotros tenemos esa plenitud, esa llenura, y aparecen experiencias emotivas en nuestra vida que quisiéramos vivir siempre en ellas. Pero hay otras ocasiones en que no, en que la llenura solo se manifiesta en el contentamiento del corazón y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano morando en nuestras vidas. Significa que está lleno. No es que yo necesito sentir algo, no tiene nada que ver con sentimientos. Es que si yo no danzo, entonces no estoy lleno. No, Señor, nada de eso. Es que si no brinco, es que si no hablo en lengua, no. Y para llenar una vasija, ¿qué se necesita? Dígame. Que esté vacía, correcto. Tú no puedes llenar una vasija que tenga contenido, porque el agua va a cubrir de una forma total y completa el interior de esa vasija cuando está llena. Para que lo entiendas, cuando Pablo enseña acerca de la llenura y dice: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Porque lo que manifiesta el vino en la vida de una persona es similar a lo que manifiesta el Espíritu en la vida de un creyente. ¿Ha visto usted un borracho miedoso? Hermano, todos los borrachos son valientes, hermano. Un cristiano lleno del Espíritu Santo tiene que ser valiente. Sí, Señor. No le teme a nada, ni a las amenazas, ni a lo que digan, ni a las críticas, ni a las calumnias. Sigue adelante. La embriaguez que produce el licor en la vida de una persona es similar. La embriaguez que produce el Espíritu en un creyente, el gozo, la alegría que produce el licor en la vida de una persona. Porque un borracho guapirrea, y porque grita, y porque dice: bueno, repítame mismo. Y no se preocupe que aquí en plata sí tenga el bolsillo pelado. Eso lo produce el alcohol, el licor. Alegría se llama eso. El Espíritu Santo no produce alegría, produce gozo en la vida del creyente.
Y el gozo es la presencia misma de Dios, que aunque esté pasando por pruebas, por circunstancias adversas o por enfermedades, la presencia gloriosa de Dios en tu vida te lleva a exaltarlo, a glorificarlo, a honrarlo, a alabarlo, a bendecirlo. Bendito sea el Señor en todo tiempo. Bendito sea el Señor para siempre. No te puedes detener porque su gloriosa presencia está en ti. Y las circunstancias que esté pasando en tu vida nada tienen que ver con su llenura. Por eso hay gente que no entiende esto. Conocí a una señora cristiana y la hija le decía: mamá, pero usted no deja de cantar esas alabanzas. Estaba en la cama y tenía un cáncer en el estómago en estado terminal. No comía nada, solo lo que bebía era líquido y con bastante hielo, bien frío. Era lo que medio tomaba. Pero en la boca de esa mujer no se escuchaba una queja ni un lamento de dolor. Y los que saben y conocen de esto saben que el cáncer produce un dolor terrible que llega un momento que ningún medicamento lo calma. Pero aún así, en ese estado y ahí acostada en esa cama, esa mujer lo que hacía era alabar a Dios siempre. Escuchaba uno ahí un cántico de adoración a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Por qué sucedía esto? Porque era una mujer llena del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y cuando se está lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces en nuestra boca siempre habla un cántico de alabanza, de adoración y de exaltación al Dios que nos ha dado la vida y del que dependemos. Bendito sea el Señor, y en el cual esperamos. Yo estuve orando por ella muchas veces, pero el Señor no la sanó. Y muchos llegaron, muchos cristianos oraron por ella, pastores, evangelistas, grupos de oración, pero Dios no la sanó. Se la llevó con Él. Hay cosas que uno no entiende, hermano. Y sabe que esa mujer para mí fue un ejemplo de fe. Yo estaba iniciando la vida cristiana y me ayudó tanto esa experiencia que yo vi en esa mujer, que hasta el día de hoy nunca se me ha olvidado la fe que esa mujer tenía y el estado en que estaba y cómo honraba y glorificaba a Dios así. Hay cristianos que hasta se les dificulta, estando llenos de salud, hasta se les dificulta decir un gloria a Dios, hasta se les dificulta abrir sus labios para entonar un cántico de alabanza a Dios. Creo que está faltando algo allí. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces debemos estar seguros que cada cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo, no una vez, sino todos los días de su vida. ¿Oyó? La llenura no se da solo una vez. La llenura tiene que ser continua y constante. Sí, Señor. Pero esto hay que mantenerlo a través de una relación íntima de comunión con Dios constante. Por eso lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a iniciar el día, antes de salir de tu cuarto, es doblar tus rodillas para buscar el rostro de Dios en oración. Para
establecer un tiempo de comunión y relación con Él. Vas a iniciar un nuevo día, tú no sabes lo que va a pasar en ese día. Hay gente que saltan de la cama y pegan el brinco y una vez a la calle. Y desde la calle le piden las abarcas, tráeme las abarcas que se me quedaron allá, que se las tiren. ¿No se acuerdan que hay un Dios en los cielos que espera que tú lo invoques, que espera que tú busques su rostro, busques su ayuda, busques su guianza, busques su dirección, su respaldo? Y cuando les ocurre algo, entonces les reclama, y bueno, ¿dónde estaba Dios que no me guardó? ¿Tienes tú cuidado de encomendar tu vida a Dios para que Dios te guarde? ¿O es que tú crees que Dios es un guardián de los impíos? No. Dios cuida de los creyentes, de los que tienen temor de Él y viven de acuerdo a sus principios. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso Dios puede determinar las circunstancias que rodean nuestra vida y la necesidad que tenemos de Él también. Yo no puedo ser un cristiano viviendo una vida indiferente a la necesidad que tengo de Dios todos los días de mi vida. Yo no puedo. Y lo voy a justificar delante de Dios. Entonces no es que yo no tengo tiempo. Ante Dios no hay justificación para esto. No lo hay. Bendito sea el Señor para siempre. Las condiciones en las que uno es lleno del Espíritu. Cada cristiano debe orar diariamente para procurar de buscar ese acercamiento a Dios cada día. Pero hay un texto bíblico en Gálatas capítulo 5, verso 16, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Es cederle al Espíritu el lugar que le corresponde en nuestra vida y no cedérselo a los deseos de la carne, porque eso se opone. Y como estamos hablando de llenura, entonces la llenura tiene que ser total, es decir, el Espíritu Santo tiene que entrar y tomar cada parte de la área de mi vida, en todo lo que tiene que ver con la persona. Todo es todo. No es que va a tomar una parte y otra no. Por eso cuando el recipiente es lleno el agua llena todo el espacio y lo cubre totalmente, no queda. Por eso, cuando tú vienes a Cristo y bajo una confesión de fe personal, que con tu boca lo declaras creyéndolo en tu corazón, ¿qué estás haciendo tú en esos momentos? Estás reconociendo tu condición de pecador y la necesidad que tienes de Dios. ¿Qué pasa entonces? Que lo que hay en ti, por la confesión que tú haces ante Cristo, es quitado. Porque si tú no eres vaciado primero, tampoco puedes ser lleno. Porque Jesús enseñó el principio bíblico que no se derrama vino nuevo en odres viejos. Que el odre tiene que ser nuevo para que el vino nuevo sea derramado. Es decir, la persona tiene que haber nacido de nuevo. Tiene que haber un nuevo recipiente, una nueva vasija para que el Espíritu la llene. Por eso la confesión de pecado, el arrepentimiento, es el primer paso que se tiene que dar
Cuando tú personalmente reconoces que eres un pecador, que necesitas el perdón de Dios, entonces tus pecados Dios los quita. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y si estás limpio de todo pecado, entonces eres un recipiente vacío, nuevo, para ser lleno del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero estar en Cristo significa que yo no puedo seguir satisfaciendo los deseos de mi naturaleza caída, de mi naturaleza pecaminosa. No puedo. Porque soy una nueva persona en el Señor. Y ya este cuerpo que tengo no puede ser tomado como un instrumento de pecado, de iniquidad, sino de justicia. Porque su Espíritu está habitando en mí. Pero los resultados que produce el ser lleno del Espíritu de Dios sirve para predicar valientemente. Ya lo confirmamos, ¿verdad? En los textos anteriores que dimos, Hechos 4:8, 4:31, 9:17 al 20. El gozo del Señor. Hechos capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo. Estaban gozosos. La unidad. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Cuando hay desacuerdos, cuando hay divisiones, cuando hay conceptos personales y no hay unidad, no está su presencia, no está la llenura. Pablo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Está hablando a una iglesia de creyentes ya convertidos y los llama carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni lo soy todavía. Porque hay disensiones y hay contiendas entre ustedes, hay celos y hay pleitos, y esto significa la manifestación de una naturaleza carnal todavía, no espiritual. Una persona llena del Espíritu es una persona que camina en unidad, en acuerdo con el otro. Que hay un mismo sentir, que hay un mismo parecer, que hay acuerdo para las cosas. Hombre, vamos a organizarnos de esta manera. Claro que sí, vamos a hacerlo para el bien de la obra. Es decir, no se buscan intereses personales, se busca el interés y el beneficio del reino de Dios. Se camina en unidad. ¿Qué más? Efesios capítulo 4, versos 19 y 20. ¿Qué dice? El capítulo 5, perdón, versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que manifiesta esto en su corazón y en sus labios. Siempre hay un cántico de alabanza para Dios. Lo hay. Siempre busca exaltar a Dios. La adoración sale de su corazón, brota. Bendito sea el Señor para siempre. El crecimiento espiritual, cuando Dios está al mando de nuestras vidas, podemos esperar crecer día tras día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. La llenura del Espíritu sirve para crecer espiritualmente.
para crecer en conocimiento de las cosas de Dios, pero también para tener una conducta apropiada, para tener un comportamiento acorde con lo que la Biblia enseña. Tú lees en Efesios capítulo 5, verso 21 al capítulo 6, verso 9, y tú te vas a encontrar que Pablo habla allí de las obligaciones del esposo con la esposa, de la obligación de la esposa con el esposo, de la obligación del hijo con el padre, de la obligación de los padres con los hijos, de la obligación del empleado con el patrón, de la obligación del patrón con sus empleados. Todo está registrado allí. Y sabes que ese pasaje de la Escritura precede precisamente a la llenura del Espíritu, a lo que dice Efesios 5:18, a la llenura. Si estamos llenos, entonces lo que el apóstol recomienda con relación a nuestro trato, a nuestro comportamiento, a nuestra relación en todas las esferas de la vida social donde nos movemos, entonces van a ser acorde con lo que Dios enseña a través de su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que la Biblia enseña con relación a la llenura del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra.